Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema hipótesis de investigación. Este es un tema trascendental en la formación científica de los investigadores. En esta videoconferencia se profundiza acerca del significado de la hipótesis de investigación y se clarifica sobre las diferencias fundamentales que existen entre hipótesis de investigación e hipótesis estadísticas, siendo ambas relevantes en el proceso de investigación científica, pero que tienen roles, funciones y diferencias muy claras. Asimismo, se destacan en esta conferencia los aspectos prácticos y profesionales para la formulación o escritura de las hipótesis de investigación. Se presenta la siguiente videoconferencia titulada Hipótesis de Investigación. Esta videoconferencia tiene como antecedente inmediato dos videoconferencias que ya existen con nombres similares, las cuales han sido ampliamente difundidas en los últimos 5 años. En esta ocasión se presenta el tema de hipótesis de investigación para profundizar 3 grandes objetivos. En primer lugar, su significado esencial, su alcance y diversidad de contenidos en que puede presentarse. En segundo lugar, la diferencia fundamental entre ambos tipos de hipótesis de investigación e hipótesis estadística. Y en tercer lugar, el cómo plantear una hipótesis de investigación dependiendo de las diferentes macrovariables y variables específicas en estudios, las cuales definen el contenido técnico de las posibles relaciones que él o la investigadora se proponen demostrar en el planteamiento esencial de una hipótesis de investigación. La fundamentación epistemológica del tema que se aborda en esta videoconferencia está basada en 4 libros de textos fundamentales sobre metodología de investigación científica, los cuales recogen una gran riqueza de conocimientos y experiencias de profesionales destacados con lecciones muy relevantes sobre este tema. Tales son el libro de métodos y técnicas de investigación de Mons Galindo, 1996, tercera reimpresión. El libro de metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, de Hernández y Mendoza, 2018. El libro de metodología de investigación científica, un enfoque integrador, del doctor Julio Piura López, su 7ª edición del año 2012. El doctor Julio Piura es un destacado investigador científico nicaragüense, es un ejemplo a seguir, un académico de excelencia, un orgullo nacional de todos los nicaragüenses. Y el cuarto libro al que nos referimos es el libro de metodología de investigación, Manual para el Desarrollo del Personal de la Salud, segunda edición de la OPS 1994, de las autoras Francisca H. de Canales, que en paz descanse, Eva Luz de Alvarado y Elia Beatriz Pineda. En esta conferencia se mantiene el significado esencial sobre hipótesis de investigación ya expuesto en 2 videos anteriores sobre este tema. Es decir, cuando se habla de hipótesis de investigación, se refiere a una proposición acerca de la solución de un problema de investigación. Se elaboran en base a la observación del fenómeno objeto de investigación y, básicamente, la hipótesis de investigación son una proposición que se somete a verificación para determinar su validez.
y una respuesta tentativa al problema de investigación basada en relaciones de variables. De su etimología se conoce que del griego significa supuesto, hipótesis significa supuesto, pero no es cualquier supuesto. En su significado esencial, hipótesis es una proposición que fundamentalmente debe tener 4 características que la definen. 1. Una predicción que se somete a verificación. 2. Relaciones entre variables que son de carácter predictivo y positivo. 3. Que se establecen con incertidumbre. Y 4. Que se someten a verificación para determinar su validez y por lo tanto todas las hipótesis tienen el carácter de provisionalidad. Precisamente esto es lo que explica el crecimiento en espiral ascendente e infinito, ininterrumpido, del conocimiento humano en las diferentes áreas del conocimiento. Y según lo destaca la Sareb 2020, cuando varias hipótesis se relacionan entre sí, constituyen un concepto. Y cuando a esos conceptos se le agregan la explicación de las causas que las determinan, entonces se constituyen las nuevas teorías. En esta videoconferencia se toma como referente la clasificación de Mons-Galindo 1996. Esta clasificación de las hipótesis, de acuerdo a sus objetivos, establece 3 tipos de hipótesis. 1. Hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo. Es la que se aplica para realizar la investigación. Es decir, es la que orienta y guía hacia lo que se desea comprobar del problema de investigación. Segundo tipo de hipótesis, la hipótesis estadística. Siempre se presentan como hipótesis nula y alternativa. Es aquella que se plantea para ser rechazada o no, al realizar una prueba de hipótesis o prueba de significancia estadística para inferir las características de una población. Y el tercer tipo de hipótesis que refiere Mons-Galindo 96 es la hipótesis conceptual. Es la que sirve para explicar desde el punto de vista teórico el fenómeno que se intenta investigar. Es muy importante aplicar bien la clasificación dada por Mons-Galindo en 1996. ¿Por qué? Cuando se trabaja con hipótesis de investigación basado en datos originales, lo que se hace es una proyección de la hipótesis basada en los datos originales, modelando el cumplimiento de los objetivos específicos y verificando, basado en evidencias, su cumplimiento en relación a lo conocido por la ciencia y que está citado en la literatura científica. Aquello que sí se cumple y se verifica basado en evidencias de los objetivos específicos, pero no lo dice aún la teoría, eso es lo nuevo. Esos son los aportes sustantivos del proceso de investigación que sirven para confirmar o refutar las teorías existentes o para crear nuevas teorías. Sobre esa base se modelan las hipótesis de investigación, según lo establece Álvarez 2014. De ahí que es muy importante diferenciar la hipótesis de investigación
de la hipótesis estadística, ya que ellas no son sinónimos, sino que son complementarias. Veamos a continuación las diferencias fundamentales entre ambos tipos de hipótesis. En la hipótesis estadística, la toma de decisión es dicotómica, es decir, se acepta o no la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis alternativa. Esto ocurre así porque en su sintaxis original, en la que se basa cada modelo estadístico, se establece como su norma de trabajo aprobar o no la hipótesis nula. Y es en base a las evidencias probabilísticas que aporta cada función de distribución de las pruebas de hipótesis estadística que se acepta o no la hipótesis nula. Esto es un enfoque cuantitativo en que se fundamenta la hipótesis estadística. Mientras en la hipótesis de investigación es muy claro que la toma de decisión no es dicotómica, ya que la hipótesis de investigación sirve para confirmar o refutar parcialmente las teorías existentes, lo cual conlleva a crear nuevas teorías. Este es un enfoque mixto en el que se basan las hipótesis de investigación. En resumen, 1. La sintaxis original muy específica para cada modelo estadístico. 2. El tipo de relaciones de variables que examina cada modelo estadístico. 3. Los diferentes modelos estadísticos que se aplican tienen diferentes fines. 4. Las evidencias probabilísticas que aporta cada modelo estadístico responden a fines específicos. En pocas palabras, tienen significados y alcances muy diferentes, que hacen muy diferentes la hipótesis estadística en comparación con la hipótesis de investigación. Ambos tipos de hipótesis son importantes, son complementarias y son muy necesarias para probar o crear nuevas teorías, ya que el conjunto de relaciones que se demuestran mediante la hipótesis estadística contribuyen parcialmente cada una de ellas a confirmar o refutar las teorías ya existentes, que es el aporte de las hipótesis de investigación para crear nuevas teorías. Por lo tanto, tiene especial importancia examinar las posibles relaciones entre variables que se pueden realizar mediante diferentes modelos estadísticos, porque las posibles relaciones entre variables es lo que da la posibilidad de generar los diferentes niveles de conocimientos que se crean por medio de la investigación científica. Los niveles de conocimiento que se plantean en los objetivos específicos son la guía para escribir las hipótesis de investigación. Estos objetivos específicos van desde el nivel inicial descriptivo, transitando al nivel correlacional,
profundizando al nivel de causalidad y llegando hasta el nivel de predictibilidad. De esta manera, evolucionando los niveles de conocimiento, es que se define el significado y alcance de los resultados de investigación. Se constituye así la mayor o menor calidad de los resultados de un proceso de investigación científica. El nivel inicial descriptivo es muy importante porque mediante la aplicación de diferentes técnicas de análisis estadístico descriptivo se facilita el conocer el estado actual o situación del objeto de investigación, así como del fenómeno de investigación. Por su parte, el nivel correlacional permite conocer el contexto, las condiciones reales en que se desarrolla un fenómeno de investigación. Para ello se examinan las relaciones de asociatividad entre los factores de estudios mediante diferentes técnicas de análisis estadístico, tales como relaciones de correlación, Pearson, Spearman, canónica, las relaciones de asociación, las pruebas de Kramer, las pruebas de Phi, las pruebas de contingencia, las relaciones de independencia, las pruebas de chi cuadrado, las relaciones de concordancia, las pruebas de Kaplan y Cohen, los factores de riesgo evaluados a través de los intervalos de confianza. Profundizando en el nivel de causalidad, este nivel de conocimiento es vital porque permite conocer el o los factores etiológicos de mayor impacto, explicando cuál o cuáles son los factores causales y cuál o cuáles son los factores de efectos o consecuencias, permitiendo comparar la efectividad y seguridad de los factores causales en estudio. Para examinar las relaciones de causalidad, se aplican diversas técnicas de modelación estadística avanzada, tales como los modelos univariados o multivariados, unifactoriales o multifactoriales, y hasta los modelos lineales generalizados y mixtos, o simplemente modelos mixtos. De hecho, en el desarrollo actual de la ciencia es bien conocido que los problemas de investigación son de origen multicausal y de efectos multidimensionales. Esto destaca aún más la importancia que tiene estudiar las relaciones de causalidad entre los factores de estudio, llegando hasta el nivel de predictibilidad, mediante la aplicación de los modelos de regresión lineal simple o múltiples, y además otros modelos particulares como el modelo de Kaplan y Meyer para determinar índices de sobrevida en investigaciones biomédicas. Hasta aquí ya se ha abordado sobre el significado esencial y su alcance y diversidad de contenidos en que pueden presentarse las diferentes relaciones entre las macrovariables y variables específicas en estudio. Esto ayuda mucho a comprender el contenido técnico de las posibles relaciones que se proponen en el planteamiento de una hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación hasta aquí explicada tiene un primer componente cualitativo, descriptivo o primer párrafo, más un segundo, un tercero y hasta un cuarto párrafo que son componentes cuantitativos.
que están basados en las posibles relaciones entre las variables, que se definen en los objetivos específicos y son los que orientan las numerosas pruebas de hipótesis estadísticas que se pueden realizar. Esto significa que la hipótesis de investigación es, en esencia, una hipótesis con enfoque mixto. Está basada en el enfoque filosófico mixto de la investigación científica, porque es esencialmente cuantitativa. El significado esencial de la hipótesis de investigación, fundamentada en el enfoque mixto, es un planteamiento establecido en el modelo I+D+I de la UNAM Managua, Nicaragua, por Pedrosa 2014. Dentro del programa de maestría en métodos de investigación científica MEDIN, primera cohorte. Este planteamiento coincide con Hernández y Mendoza 2018 en su libro Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, séptima edición. En esta obra se mantiene la esencia de metodología de investigación desarrollada por más de 28 años por el prestigiado autor Roberto Hernández Sampieri de México, pero ahora con un enfoque más moderno, el enfoque mixto. Este planteamiento también coincide con Piura 2012 en su libro Metodología de la Investigación Científica, un enfoque integrador, séptima edición, en sus páginas 41-42, donde se plantea que la hipótesis, cuanto más concreta sea la relación entre variables, es más fácil su comprobación, lo cual refuerza el planteamiento de esta videoconferencia en cuanto a las hipótesis de investigación específicas, las cuales se formulan en los párrafos segundo, tercero y cuarto de la hipótesis de investigación, que se explican a continuación. Ahora hace falta abordar el cómo plantear una hipótesis de investigación, de modo que pueda ser probada y que tenga un enunciado sencillo de hacer y de comprender. Para desarrollar el cómo plantear una hipótesis de investigación, se recomiendan 3 reglas de redacción científica muy sencillas, que son las siguientes. 1. Aplicar formato, técnica y contenido estandarizado y validado, el cual se encuentra disponible en la plataforma de los programas de maestría y doctorado del PRODIX y del PROMIP. 2. Escribir siempre en tercera persona. Y 3. Aplicar la técnica analítica de reescribir. Partiendo del concepto que la hipótesis de investigación es en esencia la que orienta y guía hacia lo que se desea comprobar del problema de investigación, Moscalindo 1996, se redacta un primer párrafo en función de los sustantivos del problema, el cual no es una hipótesis estadística, tal como lo destaca Pedrosa 2014. La técnica a seguir para redactar el primer párrafo es la siguiente. Se establece la relación entre las macrovariables causas y las macrovariables efectos mediante un enlace lógico, el cual se debe escribir con un verbo condicional simple. Se podría mejorar, se podría alcanzar, etc. Y la relación básica es si X, entonces Y. Para concluir la redacción del primer párrafo, se deben agregar uno o varios
factores de contingencias, como por ejemplo, en la medida que se realicen tales y tales procedimientos, se espera tales y tales respuestas. Siempre y cuando el manejo de los pacientes sea así, así y así. Es decir, hay varias formas de cómo escribir los factores de contingencia. Ahora veamos cómo escribir la hipótesis de investigación con un ejemplo. El ejemplo 1. Vamos a hacer un solo párrafo. Está en la diapositiva 9 del formato técnica y contenido de hipótesis de investigación. El ejemplo dice así: el tratamiento del cáncer gástrico con radioterapia adyuvante podría tener un efecto relevante en el control locorregional, periodo libre de la enfermedad y sobrevida global de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga, siempre y cuando hayan sido clasificados en estadios clínicos tempranos, operados, recibido quimioterapia y presentado durante la radioterapia el menor número de complicaciones agudas. Ese es el primer párrafo. Corresponde a Soto 2017, la tesis del doctor Fran Soto, graduado de excelencia de las especialidades médicas en Nicaragua. Este es un ejemplo que contiene uno o varios factores de contingencia para que vean que sí es posible y es real eso. Luego del primer párrafo se agrega un segundo, tercero y hasta un cuarto párrafo que están orientados a verificar o demostrar las posibles relaciones entre factores específicos que ya están previamente definidos en los objetivos específicos, de acuerdo a la estrategia metodológica para el diseño de los objetivos específicos. Y en particular, esta estrategia está establecida para los programas de maestría y doctorado del PRODICS y PROMIP. Los párrafos segundo y tercero y hasta cuarto sí explican las relaciones que implican las pruebas de hipótesis estadística, que posteriormente serán realizadas sobre asociatividad, segundo párrafo. Relaciones sobre causalidad, tercer párrafo. Relaciones sobre predictibilidad, cuarto párrafo. Pero hay que quedar bien claro de que estos párrafos, segundo, tercero y cuarto, no se escriben como hipótesis estadística, ya que no tienen la sintaxis de una hipótesis estadística, ni definen las pruebas de hipótesis que se pueden realizar. Pero sí explica y tiene una narrativa que en síntesis explica el significado y el orden de las hipótesis estadísticas que se realizarán posteriormente, de acuerdo a lo citado por Pedrosa 2014. La técnica para redactar el segundo, tercero y hasta cuarto párrafo es la siguiente. Se establece la relación entre las variables causales y las variables efectos mediante un enlace lógico. Este enlace lógico debe escribirse con un adjetivo condicional. Probablemente se lograría, probablemente se mejoraría, etc. Veamos el ejemplo 2 de una hipótesis de investigación con dos párrafos. El primer párrafo, citado de Soto 2017, es el mismo párrafo. El primer párrafo es igual, porque se refiere a las macrovariables que están en los sustantivos del problema de investigación. Luego, este ejemplo es de dos párrafos. Quiere decir que hay que redactar un segundo párrafo de hipótesis de investigación. Y ese segundo párrafo es el que contiene un enlace lógico de adjetivo condicional. Y esa es la gran diferencia de cómo se redactan los párrafos de las relaciones entre las variables. En este caso,
El segundo párrafo se puede escribir de la siguiente manera. La dosis de radioterapia aplicada en fraccionamiento convencional, ahora viene el adjetivo condicional, probablemente tendrían relación de asociatividad, causalidad y predictibilidad con las complicaciones agudas que presentaron los pacientes según el estadio clínico y manejo terapéutico. Soto 2017. Fíjense bien que un solo párrafo, el segundo, se sintetizan las relaciones de asociatividad, causalidad y predictibilidad, porque utilizan los mismos factores de relaciones a ser relacionados. Ahora veamos un ejemplo de hipótesis de investigación con 3 párrafos. Ahora es con 3 párrafos. El primer párrafo, este es un ejemplo de la doctora Karena Vega, especialista médica de pediatría nicaragüense. Los tratamientos a base de oxígeno, antibióticos, fototerapia y CAP nasal podrían mejorar el síndrome de aspiración de meconio en los recién nacidos atendidos en el servicio de neonatología del Hospital Dr. Fernando Vélez Pay, siempre y cuando estos pacientes sean tratados correctamente según sus comorbilidades, el tipo de síndrome y los antecedentes perinatales de las madres de estos neonatos. Ese es el primer párrafo sobre las macrovariables, que son los sustantivos del problema. Viene el segundo párrafo sobre las relaciones de asociatividad. Los tratamientos en estudio, las comorbilidades y los antecedentes perinatales de las madres de estos neonatos probablemente tendrían relación de asociatividad con respecto a la evolución de los neonatos. Del segundo párrafo sobre asociatividad. Y un tercer párrafo sobre causalidad. Los tratamientos en estudio probablemente tendrían relación de causalidad y predictibilidad con el tipo de SAN y el tiempo de sobrevida de los neonatos. Vega 2021. En este caso hay un párrafo para la relación de asociatividad y hay un tercer párrafo para la relación de causalidad y predictibilidad, porque en este tercer párrafo se están relacionando las mismas variables en causalidad y predictibilidad. Ahora veamos un ejemplo de hipótesis de investigación escrita con 4 párrafos. Es el ejemplo más completo hasta llegar al nivel de conocimiento predictivo. Es la diapositiva número 12 del formato técnica y contenido de hipótesis de investigación que está en la plataforma del programa de doctorado PRODIX y programa PROMIB. Este cuarto ejemplo dice lo siguiente. Primer párrafo. Los hallazgos radiológicos de lesiones mamarias benignas podría estar relacionado con los hallazgos histopatológicos de cáncer de mama en pacientes atendidas en el servicio de radiología del Hospital Escuela Berta Calderón Roque en el periodo de enero a diciembre de 2022, siempre y cuando hayan sido identificados y clasificados en estadios clínicos tempranos y recibido tratamiento médico. El segundo párrafo, en función de las relaciones de asociatividad, los antecedentes clínicos, comorbilidades, factor de riesgo, hallazgo radiológico, probablemente tendrían relación de asociatividad con los hallazgos histopatológicos de los pacientes, de las pacientes atendidas en el servicio de radiología del Hospital Berta Calderón Roque en el periodo de enero a diciembre de 2022. Ahora viene el tercer párrafo, en función de las relaciones de causalidad. Y dice así: la tipología de lesiones benignas probablemente tendrían relación de causalidad con los hallazgos histopatológicos positivos de las pacientes atendidas en el servicio de radiología del Hospital Berta Calderón Roque en el periodo de enero a diciembre de 2022. Ahora viene el cuarto párrafo, que se refiere a las relaciones de predictibilidad. Y dice así: el engrosamiento de la pared de los nódulos mamarios probablemente tendría relación de predictibilidad
para desarrollar el cáncer de mamas de las pacientes atendidas en el servicio de radiología del Hospital Escuela Berta Calderón Roque en el periodo enero a diciembre de 2022, García 2022. Con los ejemplos antes expuestos fueron presentados: 1. El significado esencial, su alcance y diversidad de contenidos de tema de la hipótesis de investigación. 2. La diferencia fundamental entre ambos tipos de hipótesis. Y 3. El cómo plantear una hipótesis de investigación, dependiendo de las diferentes macrovariables y variables específicas en estudios, las cuales definen el contenido de las posibles relaciones que él o la investigadora se proponen demostrar mediante la hipótesis de investigación. Invitamos a los interesados en el tema a ver la videoconferencia sobre hipótesis estadística que está disponible en YouTube desde hace 5 años y ver en detalle esta videoconferencia sobre hipótesis de investigación a fin de clarificar las diferencias esenciales entre ambos tipos de hipótesis: hipótesis estadística, hipótesis de investigación, y de ahí, clarificado el tema, llegar a la utilidad y la correcta aplicación de ambos tipos de hipótesis: la hipótesis estadística y la hipótesis de investigación. Muchas gracias. Saludos.